Estamos en un ejercicio que nos preguntan, digamos, un apartado teórico y otro que es una aplicación de la propia teoría. Vamos a empezar por el primer apartado que nos dice si existe alguna diferencia entre la diferencia de potencial y la diferencia de energía potencial cuando nos estamos refiriendo a lo que sería la electrostática o el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a partir de la definición de energía potencial, en nuestro caso, la energía potencial electrostática. Esa energía potencial la vamos a poner como si fuera una U, ¿verdad? Y esta U era igual al producto de Q, siendo Q una carga de prueba, por V, siendo V el potencial, es decir, lo que vale el campo eléctrico que crea otra carga distinta. Así que digamos que la energía potencial electrostática o eléctrica sería la energía que tiene una carga que yo llamo carga Q en un punto en el cual hay un campo eléctrico creado por otra carga y en ese punto tiene un valor concreto que es lo que yo llamo el potencial electrostático. Así que esa sería la definición. Claro, yo podría de aquí despejar, ¿verdad? Y tener lo que sería la ecuación de el potencial electrostático. El potencial electrostático lo podríamos escribir como el cociente entre la energía potencial y la carga de prueba que estoy usando. Si yo hago esto, ahora es cuando voy a poder ver si hay alguna distinción entre la diferencia de potencial y la diferencia de potencial o de energía potencial, ¿vale? Que es lo que me decía el apartado. Fíjate que yo podría ahora definir lo que va a ser la diferencia de potencial. La diferencia de potencial va a ser, como siempre, potencial final, vamos a llamarle 2, menos potencial inicial, que le llamamos 1. Así que ya tendríamos lo que es. Pero voy a escribir cada uno de estos potenciales en función de la ecuación que tengo aquí arriba. De manera que este V2 lo podría escribir como el cociente entre U2 y la carga. La carga va a ser siempre la misma, la carga de prueba que estoy usando. Y aquí, por lo tanto, lo que sería U1 y abajo otra vez la carga. Si yo, digamos, como es un común denominador, si yo este denominador, ¿verdad?, lo pongo como tal, fíjate lo que te va a quedar. Sería que la diferencia de potencial va a ser igual a lo que sería la diferencia de energía potencial partido por la carga. Es decir, aquí tienes la expresión que te dice que sí que hay una diferencia entre la diferencia de potencial y la diferencia de energía potencial. ¿Cuál sería esa diferencia? Bien, pues esa diferencia no tiene más que ver con que tengo que tener en cuenta lo que sería la carga de prueba, la carga que yo movería desde un punto a otro del mismo campo que tienen valores de potencial distintos. Estoy considerando que son distintos. Si fueran puntos equipotenciales, en este caso la variación sería 0. ¿Vale? El potencial sería el que fuera, la variación de potencial sería 0 y por tanto la diferencia de energía potencial también sería 0. Pero no es el caso de que me están preguntando. Así que, ¿existe alguna distinción? Sí. ¿Cuál es? Pues que una magnitud, es decir, la diferencia de potencial y la diferencia de energía potencial se relacionan una con la otra por medio de la carga de prueba que yo traslado de un punto a otro. El segundo apartado me dice, dadas dos cargas puntuales de un culombio y que están separadas a una distancia de 1 metro, determina el potencial electrostático en el punto medio de ambas cargas, así como la energía potencial electrostática de una carga de menos 2 culombios situada en dicho punto. Fíjate que ahora tenemos la diferencia que decíamos antes. Yo tengo dos cargas. Estas dos cargas tienen cada una su campo y me piden que determine el potencial en un punto concreto de, digamos, los campos que crean esas cargas. Y después, para que vaya a calcular la energía potencial electrostática, me hablan de una carga de prueba que sería de menos 2 culombios. Una vez que tenemos ese detalle claro, vamos a pasar a hacer un esquema. Como puedes ver, tengo las dos cargas, esta sería una carga y esta sería la otra, la distancia es 1 metro, por lo tanto en este punto, voy a llamarle el punto P, que dista 0,5 metros como aparece aquí de cada una de las cargas, donde yo voy a calcular ese potencial, ¿verdad?, que me están diciendo. Bien, el potencial lo puedo describir como lo que sea el producto de
el campo por una distancia, o lo que es lo mismo, lo puedo poner como K por Q partido por D, siendo de la distancia que hay desde la carga al punto que estoy considerando. Ten en cuenta que como las dos cargas son iguales, son de un culombio, y la distancia es el punto medio, también va a ser igual, digamos que voy a cumplir con que el potencial debido a la carga 1 tiene que ser igual al potencial debido a la carga 2, y el potencial total, que es el que quiero calcular, será por lo tanto 2 veces el potencial, ni que decir tiene que el potencial es una magnitud escalar. ¿Vale? Por eso puedo hacer esto que estoy diciendo. Y si hago esto, pues teniendo en cuenta la expresión que he puesto antes, ¿verdad? Vas a tener que sería, por lo tanto, 2 por K por Q, el valor de la carga, ¿verdad? Y aquí abajo, la distancia que estoy considerando que es la misma también. Era 0,5 metros para los dos casos. Así que podría calcular sin problema ninguno el valor del potencial en el punto P, el potencial total. Y va a ser 2 por el valor de K, 9 por 10 elevado a 9, ponemos las unidades, newton por metro cuadrado por culombio elevado a menos 2. Vamos a poner ahora el valor de la carga, que es un culombio, ¿verdad? Tened en cuenta que estamos hablando del potencial de las dos cargas que están en el esquemita que tenemos ahí. Y abajo la distancia, que es igual en ambos casos, y que sería 0,5 metros. Bastaría simplemente con, bueno, pues cancelar metros con el cuadrado de arriba, culombio con este de aquí, que nos quedaría por tanto un menos 1, y voy a tener, fíjate, newton por metro, que son julios partido por culombio, ¿verdad? Que serían voltios. Es justo lo que quiero calcular. Así que el valor que voy a obtener cuando hago esta operación sería de 3,6 por 10 elevado a 10 y la unidad que hemos dicho que son voltios. Ya tengo hecho el potencial en el punto medio de las dos cargas idénticas, ¿verdad? Que he llamado el potencial total. Pero ahora me hablan o me piden que calcule la energía potencial electrostática de una carga distinta, que yo llamaré ahora Q', que vale menos 2 culombios. Así que, como hemos visto, digamos, en el apartado anterior, la energía potencial eléctrica o electrostática sería el producto de la carga que voy a llamar Q', esta carga extra que tengo que considerar, la carga de prueba, por el potencial, en este caso, total en el punto P. Así que tan solo tendríamos que hacer ese producto, así que esta energía sería menos 2 culombios, y ahora sí, por el 3,6 por 10 elevado a 10 voltios. Culombio por voltio son julios, así que el resultado sería menos 7,2 por 10 elevado a 10 julios. Y con eso me quedaría completamente resuelto este ejercicio. Si te ha gustado, por favor, pues le das a me gusta, y si te suscribes al canal, pues podré seguir haciendo vídeos como este y ayudando a más estudiantes. Muchas gracias.